Un gusto saludar a todos ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. A los que nos ven también allí por el Facebook, YouTube, Livestream, página web. Todos los que navegan en el internet por diferentes lugares y nos han encontrado y pues han sentido que esta enseñanza que compartimos diariamente es de bendición, pues qué gusto nos da que seamos parte de ustedes por estos momentos con este estudio. Usted, amable radioyente que va manejando un automóvil por las calles de Dallas y sus alrededores y va escuchando la frecuencia 990 AM, Radio Advenimiento, es un gusto también para nosotros saludarle y quédese con nosotros, disfrute de esta radio durante todo el día, que por la gracia de Dios, pues la tenemos rentada las 24 horas para compartir el mensaje de la verdad presente. Está hoy aquí la lección lista para ser presentada en este día miércoles, pero no quiero hacerlo sin antes invitarlos para que puedan acompañarnos esta noche en el servicio de oración y testimonios que hacemos en la Iglesia Advenimiento Central de la ciudad de Irving, Texas, a partir de las 7:30, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Noche de oración y testimonios. Hoy venga, orémosle a nuestro Dios, testifiquemos y escuchemos su palabra. ¿Qué le parece? Haga planes de venir. Y el próximo sábado, pues su servidor estará predicando en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Houston, Texas, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Ahí estaremos este sábado desde la mañana, gozándonos con nuestro Dios y predicando un mensaje de actualidad, como siempre. También la librería Los Tres Ángeles, que siempre anda con nosotros, estará allí en el comedor de la iglesia, La Puesta del Sol, con los libros del Espíritu de Profecía, material de obra misionera, libros de salud, para que aquellos que deseen comprar puedan igualmente buscar esos materiales. Repito, a La Puesta del Sol, en el comedor de la iglesia. Así están todos invitados, hermanos televidentes del canal 51.2 de Houston, Texas. Les esperamos. Este sábado que viene, 5 de diciembre, estaré compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Invito a los televidentes del canal 55.7 para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Y así, hermanos, pues recibamos esa bendición que nuestro Padre nos da cada sábado. Tengo ya aquí a mis hermanos listos para compartir la lección con todos ustedes. Mi hermano Carmelo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias nuevamente, es un placer estar aquí compartiendo esta palabra del Señor, porque yo, como lo digo, ¿verdad? Yo me beneficio bastante, hermanos, realmente, y eso me ayuda en mi vida espiritual. Espero que también estas lecciones para ustedes, ¿verdad?, sea también de una bendición grande, así es que aprovechémosla. Hermano Tony. Sí, buenos días, y a todos también, a todos ustedes, hermanos, también buenos días. Y no sé por qué, pero siento que ahorita esta lección la va a ver alguien que está muy necesitada. Si eres tú esa persona, no sé por qué, no he sentido. Amén. Pero si eres tú esa persona, es para ti. Pero pon atención a la palabra del Señor, amén, que vas a recibir bendición. Amén. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Con gusto. Amado Padre y bondadoso Señor, que mora en las alturas de los cielos, pero que también mora en los corazones de los que le amamos, le damos gracias, Señor, por su amor, por esta invitación. Amén. Le damos las gracias por sus promesas, que dicen que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está usted, y es por eso que creemos esto, Señor. Así es que acompáñenos y permítanos, Señor, que su Santo Espíritu sea el que conduzca esta lección y que nuestros televidentes, radioyentes, como también nosotros, podamos salir bendecidos. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ilustraciones del reino de la gracia, que es el que estamos disfrutando ahora, en este tiempo, es prácticamente el título de la lección de hoy. Ilustraciones del reino de la gracia. Ayer mirábamos el reino de la gloria, el que se establecerá cuando Cristo venga, y vamos a retroceder otra vez al reino que estamos disfrutando ahorita, que es el de la gracia.
Describa, hermano Tony, cómo se relaciona el crecimiento de la semilla con el reino de Dios. Sí, en Marcos 4, del 26 al 29, vamos a leer cómo lo describe la palabra del Señor. Marcos 4, del 26 al 29. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dice aquí que el reino de Dios es imperceptible. No te das cuenta cuando aceptaste esa semilla de la palabra de Dios, llegó a tu corazón, pero empieza a haber un cambio, así como la semilla se tira en el terreno, en la tierra, dice, y pasan los días. Tú te acuestas a dormir y te levantas y miras en tu terreno donde echaste esa semilla y no ves nada, pero ya está germinando, allí se está llevando a cabo, aunque tú no lo veas, se está llevando a cabo la germinación. Así es la palabra del Señor. Cuando llega al corazón de la persona, cuando se abre el corazón a la palabra del Señor, no sabes cómo va germinando y va agarrando fuerza dentro de ti esa plantita del amor hacia Cristo Jesús. Y digo hacia Cristo Jesús porque es lo que más se manifiesta en Cristo Jesús, porque entre nosotros todavía recuerden que los mismos apóstoles todos amaban a Cristo Jesús, pero entre ellos había disensión, pero todos amaban a Cristo Jesús. La plantita del amor había germinado hacia Cristo Jesús, pero entre ellos todavía había discordias. Así también, el reino de Dios es como esa semillita que se siembra y va creciendo, va creciendo, va creciendo. En primer lugar es en nuestro corazón, individualmente, pero también usándola como la palabra de Dios, que es la semilla, empezó con una persona, empezó con Cristo Jesús, de acuerdo a la parábola, porque el que siembra la semilla es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, la palabra empezó a darse con verdad con Cristo Jesús. Y esa palabrita, esa semillita ha ido creciendo, 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 y ahora miles, millones somos los que creemos y aceptamos a Cristo Jesús. Hermano, estos tres versículos me hicieron pensar ahora que estoy viviendo ahora en el campo, ¿verdad? Yo no sabía cómo, ¿verdad? Yo nomás veía cuando salían la hierba, cuando salían las florecitas y todo, pero yo no había puesto atención. Pero ahora que estoy viviendo en el campo, hermanos, fueron unos hermanos, sembraron unas semillas de vegetales, otras de verduras, ¿verdad? Y bueno, pues yo no veía nada los primeros días y yo esperaba ver nada. Y de repente que voy viendo un tallito ahí en los pedacitos esos donde sembraron, un tallito que empezó a levantar. Yo digo, ay, mira nomás, y esto. Y luego ya después que empezaron a salir hojitas en los lados, hermano, eso para mí me empezó a llenar de gozo. Digo, mira nomás la semillita tan chiquita, y mira, aparentemente como que se tiró, ¿verdad? Allí nomás, descuidadamente, pero empezó a dar su fruto, y no fue descuidadamente porque la plantaron, la sembraron, le quitaron todo el zacate alrededor, y esa plantita, esa semillita empezó a brotar. Hermano, así también, ¿verdad? Cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, esa semillita, cuando tú permites que el Señor sea el que la siga regando, sea el que le siga cultivando, ¿verdad? Allí, entonces esa plantita va a hacer y va a salir espontáneo de ti, salir una vida diferente, una vida en las cuales los vecinos, los amigos, todos se van a empezar a dar cuenta, ¿verdad? Que algo se sembró en ti, y qué hermoso es, ¿verdad? Que esa semilla dé un fruto, ¿verdad? Y ese fruto, pues, claro, va a traer su recompensa. Aquí nosotros vemos, hermanos, el papel del Espíritu Santo, porque solo
puede suceder esto que los hermanos dicen si el Espíritu Santo interviene. Amén. Miren que el agricultor puede sembrar la semilla e irse a dormir, puede regar la semilla e irse a dormir, pero no la puede hacer crecer, no la puede hacer que dé ese fruto, porque eso solo lo hace el poder de Dios. Gloria a Dios. Así es la vida cristiana. Nosotros, hermanos, somos lo que somos por el poder de Dios, pero no somos todavía lo que debiéramos ser por el poder de Dios, porque, hermanos, no le hemos dado completamente la oportunidad a Dios de obrar a través del Espíritu Santo. Yo quisiera decirles que la semilla tiene una característica, y es que la semilla solo espera una oportunidad de ser sembrada para que el poder de Dios obre. De la misma manera, una sola oportunidad está esperando el Evangelio, la palabra, de que tú seas esa tierra donde pueda ser sembrada. Y si tú, hermano, hermana, le das esa oportunidad al Evangelio, le das esa oportunidad a la palabra, de que sea sembrada en ti, en tu corazón, mi hermano, mi hermana, eso era todo lo que la semilla quería, que le dieras una oportunidad. Y el poder de Dios entonces, obrado a través del Espíritu Santo, hermano, se manifiesta y comienzas a mirar cosas, cambios que tú te quedas sorprendido. Imagínense, los que ya hemos caminado un rato en el Evangelio y hemos visto los cambios, cómo nos sorprendemos y cómo todavía falta, porque a veces no queremos dar esa oportunidad todos los días, porque esta es una oportunidad, hermano, que hay que darla todos los días. Todos los días hay que disponernos como tierra para que el Señor siembre su palabra. Miren, cuando nosotros estudiamos la lección de escuela sabática todos los días, nosotros estamos aquí siendo ese terreno donde la palabra en forma de semilla es sembrada. Y si nosotros humildemente, hermanos, aceptamos la palabra y dejamos al Espíritu que obre, hermanos, ahí comienzan a verse maravillas, al punto de que llegue el momento de la siega y como buen trigo nos cortan y nos colocan en el granero celestial. Yo te quiero animar, hermano, hermana, a que seas tú ese trigo que finalmente va a ser cosechado, pero que antes des chance como terreno a que se siembre la semilla en ti, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, hermana, que lo dejes obrar en tu vida. Así es el reino de la gracia. Así comienza con una oportunidad que se le da a la semilla para que sea sembrada. Ojalá que este día todos los que están oyendo den esa oportunidad y dejen que esta palabra que está saliendo en este momento por esta radio, por este canal de televisión, dejen que obre en ustedes. Miren aquí en esta radio, en este canal, 24 horas, hermanos. Se está hablando de la semilla, se está sembrando la palabra y los corazones que están abriéndose, hermanos, para que entre. Sin duda ya están disfrutando de la gran bendición que da. Ojalá que, si usted, amable televidente, amable radio oyente, que va manejando por aquí, por las calles de Dallas, y va escuchando, le dé una oportunidad al Señor de que su palabra germine, que su palabra obre en usted. Dele una oportunidad, verá cómo su vida, usted tendrá una perspectiva diferente de la vida, verá cómo usted se va a convertir en mejor padre de familia, en mejor madre, en mejor hijo, en mejor trabajador, en mejor compañero, en mejor persona. ¿Cuánto el mundo, hermanos, sería diferente si todos los habitantes, como tierra, dieran un chance a la semilla que haga la obra? Pero usted puede hoy disfrutarlo y lo animo a que lo haga, mi hermano. Vamos al don profético para ver cómo dice la sierva del Señor Elena White que Jesús usaba estas ilustraciones. ¿Por qué las usaba? Bueno, hermano Carmelo, ¿qué le parece si lee usted la declaración completa y después comentamos? Bueno, aquí está en... Hay dos aquí. Sí, hay dos. Las dos. Sí, lea las dos de una vez. Bueno, la primera está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 43, que dice: Cristo usó otras ilustraciones con las que trató todavía de llevar sus pensamientos de la esperanza de un reino terrenal a la obra de gracia de Dios en el alma.
Y la otra que está en la educación, páginas 105 y 106, dice que la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. La planta crece o muere. Del mismo modo que su crecimiento es silencioso, imperceptible pero continuo, así es también el crecimiento del carácter. La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos en Cristo. Amén. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Ay, hermanos, como dice al principio, ¿verdad? Cristo usó ilustraciones en muchas de sus parábolas. ¿Y por qué las usaba? Porque eran lo que cada día toda la gente veía. Muchos de ellos hasta practicaban, como muchos de ellos eran sembradores, ¿verdad? Entonces conocían acerca de la semilla, acerca del grano, acerca de todas estas ilustraciones que el Señor tenía. Pero fíjense lo que dice, ¿verdad? Que de lo terrenal, Él lo llevaba a lo espiritual. En otras palabras, esa semillita de la palabra de Dios que empieza a entrar en el corazón, esa va a germinar, esa va a dar su fruto de acuerdo a como nosotros, ¿verdad?, hayamos alistado el terreno para que esa semilla llegue. Y no es otra obra más que el Espíritu Santo, porque Él es el que obra en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que, como dice aquí, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. Hermano, ¿cuántos años tienes que tú recibiste esa planta? Esa semilla. ¿Cuántos años hace? ¿Y ha dado su fruto? ¿Ha dado el fruto de que tu carácter no sea el mismo de aquel entonces antes de que esa semillita cayera en ese terreno? Yo te lo digo de todo corazón porque, como he dicho en otras ocasiones, yo tengo más de 30 años, diría, ¿verdad?, en la iglesia, pero apenas tengo 2, 3 años que el Evangelio ha hecho, ¿verdad?, una obra que el Espíritu Santo no es otro, que le he permitido que la haga en mí, hermanos. Y este carácter, ¿verdad?, yo le pido al Señor que lo siga renovando, que lo siga transformando, porque yo quiero estar con el Señor. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero estar con el Señor en aquel día cuando Él venga. Amén. Hermano Tony, ¿hay algo que agregar? ¿O? Sí, de aquí dice, además de lo que ya leyó el hermano, que dice que la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. O sea que aquí nos menciona cómo ese desarrollo del carácter no es más que es la santificación. Es la santificación dentro de nosotros. Santo, exacto. Y la parte final dice, así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay crecimiento, porque el Espíritu Santo es como el abono que nos va a hacer crecer. Amén. Y la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar, porque nos está diciendo cómo hacer, qué nos falta hacer, o qué es lo que debemos hacer, en otras palabras. Después de haber mirado esta ilustración del reino, de la gracia, por medio de la semilla, vamos a mirar otra ilustración, hermano Tony, cómo el reino de Dios, dijo Cristo, se comparaba a un grano de mostaza también. Sí, del versículo 30 al 32, nos dice así, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, Así va bien. de tal manera que las aves del cielo pueden morar
debajo de su sombra. Aquí compara el reino de Dios con el grano de mostaza. Tal parece que en Israel ese era de los granos más pequeños que existían en ese entonces, o que sí existen todavía. Pero así, que parecía que una semillita insignificante, una vez que crecía, llegaba a ser una planta que casi era un árbol en el cual aún las aves podían hacer sus nidos. Pero lo está comparando con el reino de los cielos. La palabra del Señor es viva y eficaz, hermano. Y no se necesita más que una palabra de la palabra de Dios que penetre en el corazón del ser humano y hace que esa palabra germine en tu corazón, y al rato va creciendo y no nos damos cuenta, pero llega a florecer en nosotros, a dar fruto, porque cambia nuestra vida. Y también el grano de mostaza, puesto como la palabra de Dios, también lleva su fruto, porque nos alcanza. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y abre su corazón va a formar parte de este reino. Amén. Comienza chiquita, pero va creciendo, y comenzó con nuestro Señor Jesucristo, y ahora su palabra abarca toda la tierra. Gloria a Dios. Sí, el reino del Señor, pues cuando uno ve cómo inicia, ¿verdad? Allá llamando unos pescadores, comienza realmente pequeño, y por la gracia de Dios ahora somos parte de él. Así también han surgido los movimientos que Dios ha levantado a lo largo de la historia para que puedan venir a ser como árboles donde las aves pueden descansar. Los ministerios también que se enfocan en la misión, de la misma manera Dios los prospera al punto de que aves llegan allí y llegan a formar parte de ese ministerio. Yo lo he podido mirar acá nosotros con nuestro ministerio de la Iglesia de Advenimiento, cómo comenzó, cómo prácticamente así como una semillita de mostaza, sin tener mayores expectativas, el Señor comienza a usarlo, y por la gracia de Dios hemos visto cómo muchas aves han venido a formar parte de este árbol que pues Dios permitió que se levantara, como es la Iglesia de Advenimiento. Y así también, hermanos, cada uno de nosotros lo que inicia para el Señor en su reino, de acuerdo a las reglas del reino, de acuerdo a como el rey del reino, valga la redundancia, lo ha dicho en su palabra, de la misma manera Dios va a prosperar y bendecir lo que iniciemos. Qué bonito es cuando hay prosperidad, hay crecimiento, porque el Señor nos acompaña en lo que hacemos. Esa debe ser nuestra meta. Bueno, vamos al espíritu de profecía. Hermano Carmelo, nuevamente usted, le toca leer esta declaración de palabras de Dios Gran Maestro, páginas 55 y 56. Bueno, dice así la mensajera del Señor, dice que el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. De esta manera, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma, se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Lo podemos ver, hermanos, realmente cómo comenzó, ¿verdad? El Señor Jesús comenzó con 12 solamente discípulos. Después fueron 70 y después fueron más de 500, ¿verdad? Y hoy, ¿cuántos somos nosotros hoy en día seguidores del Señor? Pues no, yo no sé cuánto, pero es una infinidad. Así es que vemos aquí, como dice aquí, ¿verdad? Que la obra de la gracia en el corazón es pequeña al comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma, se ejerce una influencia que es el comienzo de una vida nueva. Hermanos, cuando tú permites que esa semillita brote en tu corazón,
ya después tú mismo, ¿verdad? Te quieres contagiar a otros. Esa semillita va a hablar solamente cosas de ánimo, cosas positivas, cosas, ¿verdad?, de eternas, celestiales. Como por ejemplo, yo estaba hablando ahora con una hermanita, ¿verdad?, se sentía angustiada, se sentía deprimida, y le dije: hermana, que usted no es hija del Rey, que usted no es hija del Todopoderoso. Pues sí, hermano, entonces, ¿por qué esas exclamaciones, verdad? Si nosotros somos hijos del Rey, nosotros siempre deberíamos de estar positivos, aunque el techo se esté cayendo, aunque, como dice la mensajera, aunque se desplomen los cielos, ¿verdad? Nuestras palabras siempre deben de ser de ánimo, siempre, porque las promesas son seguras, las promesas del Señor. Así es que nosotros también debemos de animarnos unos a los otros, hermanos. ¿Por qué? Porque esa semilla ha dado fruto en el corazón de nosotros. Amén. Que una legumbre se llegue a convertir en un árbol, eso a la vista humana eso no es tan normal, pero en la parábola lo que se está ejemplificando es cómo la obra de la gracia opera en el hombre, que llega a ser tan precioso y tan visible inclusive ese fruto de la gracia, que es como la legumbre que se convierte en un árbol y luego los pajaritos vienen a descansar en él. Es algo que tal vez no se pueda comprender, que una legumbre se convierte en árbol, según esta parábola. Bueno, no vamos a meternos en los detalles de si eso puede ser así o no, sino en el hecho, hermanos, de cómo todo comienza con algo insignificante, todo comienza con algo pequeño, pero lo que viene después es admirable. Por eso es importante que nosotros siempre le demos gloria a Dios por lo que ha ocurrido en nuestra vida y por lo que también hemos logrado hacer en su obra. Todo aquel que pues se ha convertido por la gracia de Dios en un buen instructor bíblico y ha traído muchas almas a los pies de Cristo, pues debe darle gloria a Dios, porque todo comenzó tal vez con un estudio que dio una vez y produjo esa semilla, éxito en el corazón del que la recibió, y terminó bautizándose, y luego miró de que ese era su don y siguió trabajando en la obra y siguió trayendo más almas, y bueno, ha llegado en la historia de su vida a ser un tremendo ganador de almas. Hermanos, todo eso es una obra del Espíritu Santo en usted. Manténgase humilde y dele siempre la gloria al Señor. Amén. Y lo mismo los ministerios. Yo una de las cosas que pues le pido a mi Señor es que me recuerde dónde estoy parado siempre, y que Amén. nunca me envanezca, que nunca, hermanos, me atribuya gloria de hombre, porque aquí todo lo que se ha hecho en este ministerio es solamente por la gracia de Dios. Ha sido el Espíritu Santo. Esto ha sido como una legumbre lo que nosotros comenzamos. Nunca pensamos que nosotros íbamos a tener prácticamente una radio controlada para predicar el mensaje de los 3 ángeles a las 24 horas. Ni mucho menos 4 canales de televisión. Y ahí me están ofreciendo otro canal en Phoenix, me han ofrecido otro canal en Miami. Hermanos, nunca pensé que el Señor nos fuera llevando a esos niveles donde el mensaje la gente lo tenga en sus casas. Bueno, hace poco lo dije y lo vuelvo a repetir, acabo de bautizar los primeros 2 pentecostales en San Antonio, Texas, con el canal de televisión que ahí tenemos rentado. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Todo lo que hemos podido conseguir para el Señor, porque el Señor agarró esto como una legumbre, este ministerio, y ha permitido que vaya creciendo. Así es la gracia también en el corazón del ser humano. Todo lo que se logra, todo lo que se pueda, hermanos, conseguir de avance en el crecimiento espiritual, es la obra del Espíritu Santo en este reino de la gracia. Amén. Que estamos disfrutando. Bueno, hermano Tony, ¿cuál será el resultado de la semilla de la palabra que crece en nuestro interior? Acá ya lo hemos dicho, pero vamos a la palabra de Dios todavía para respaldar. En Juan 15, versículos 5 y versículo 8. Juan 15, versículo 5 y versículo 8 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahora el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y ahora en 2 de Corintios 5, 17. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, ¿cuál será el resultado de la semilla de la parábola que crece en nuestro interior? Primero, que si tenemos a Cristo Jesús, es como vamos a dar fruto, porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Pero aquí en 2 Corintios 5, 17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al relacionar estos dos versículos, en uno nos menciona que sin Cristo nada podemos hacer. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que morir a ese viejo hombre y nacer a una nueva criatura. Y en esa nueva criatura es la que vive en Cristo Jesús. Y las cosas que hacíamos antes, todas esas ya pasaron. No podemos volver a lo de antes. Debemos de continuar en el camino del Señor y siempre arraigados a la raíz que es Cristo Jesús, a ser una parte de Él, estar con Él para poder llevar esos frutos, porque sin Él no vamos a dar fruto. Hay una palabra clave, hermanos, en estos versículos, y la palabra clave es permanecer. El Señor lo ha dicho claramente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero antes ha dicho en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer es la clave. El reino de Dios, hermanos, lo disfrutan los que permanecen en él. El reino de Dios pueden ver, pueden sentir sus efectos los que permanecen en él. ¿Qué significa permanecer? Significa quedarse. Oh, cómo quisiera hacerle un llamado ahora al que está escuchando, pero ya no está en el reino, sino que ha regresado, hermanos, al reino de este mundo, ha regresado al reino de las tinieblas, ha regresado otra vez a sus borracheras, a su drogadicción, a su promiscuidad sexual, a su infidelidad matrimonial. Oh, cómo quisiera que este hermano, hermana que me está mirando o oyendo y que ya no permaneció en el reino, entienda que para que los efectos del reino de la gracia se disfruten, la clave es permanecer. Y como por lo tanto, usted, hermano, hermana, que tal vez se ha desviado, debe hacer la decisión de venir otra vez al Señor y ahora sí, quedarse con Él, permanecer en Él. Esa es la clave. Nada, hermano, se puede conseguir de frutos, nada se puede conseguir de victoria si no hay permanencia en el Señor. Pretender ir al cielo, hermanos, por nuestros propios medios, eso es un fracaso. Pretender lograr la victoria sobre el pecado, desconectados de Jesús, eso es una de las peores calamidades que puede haber. De manera que si la clave es permanecer, vengamos, hermanos. Vengamos otra vez al reino de la gracia, permanezcamos en ese reino, quedémonos en ese reino y entonces, seremos las personas más plenamente felices, satisfechas, aun cuando se esté derrumbando todo, porque hay algo especial en el interior que hace la gracia. Solamente los que sean nuevas criaturas, solamente ellos, miren, pueden ser capaces de llevar fruto, porque se quedan como nuevas criaturas todo el tiempo. Hermano Carmelo.
¿Qué usted quisiera decir para ir cerrando? Sí, bueno, esta clave, ¿verdad?, que dice el versículo 5, que el que permanece en él lleva mucho fruto. ¿Y qué significa para mí el permanecer en Cristo, hermanos? Es el de tener hambre de la palabra, el de tener hambre de salir, ¿verdad?, hablarle a la gente de lo que el Señor tiene tantas promesas, no solamente para mí, sino para todos aquellos que dan. Eso es permanecer en Cristo, porque como dice Él, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué puedes hacer tú, hermano, cuando en la mañana te levantas y lo primero que haces es alistarte para irte a trabajar, sin siquiera, ¿verdad?, acordarte de que por la gracia de Dios amaneciste? Darle gracias, tener tu tiempo para el estudio de la palabra, para el estudio de la lección, para reunir a tu familia y poder transmitir, ¿verdad?, esa semillita que ha estado germinando en tu corazón. Hermanos, lo dice bien claro 2 Corintios, como le leyó el hermano, ¿verdad?, que si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y la promesa está en Gálatas 2:20, como dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que, hermanos, el permanecer es tener hambre, es el que nuestra respiración, nuestras oraciones, nuestra vida completa sea en la comunión con el Señor. Amén. Sea cómo servirle. Amén. Bueno, leamos la última declaración que está acá. Hermano Tony, si la quiere leer, por favor. Dice: Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. El deseo de todas las gentes, página 631. Al principio, cuando yo leí esto, dije, bueno, aquí hay una contradicción. Porque dice, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Uh-huh. ¿Cómo que el Salvador no invita a sus discípulos a trabajar para llevar fruto? Dice luego, les dice que permanezcan en Él. Y aquí le estuve dando vueltas. Uh-huh. Porque dije, no, que aquí como que no va. Si dice primero, la mies es mucha y los obreros pocos. Y ahora aquí el Espíritu de Profecía nos está diciendo que el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Pero, hermanos, aquí nos está hablando de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Y Él no quiere que tú trabajes por ti mismo. No quiere que yo me esfuerce por mí mismo, porque no voy a lograr hacer nada. Es de ese punto, es de donde Él está diciendo que no pide a los discípulos a que lleven fruto. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Por eso les dice nada más, les dice que permanezcan en Él. En otras palabras, el fruto va a venir automáticamente. Uh-huh. Así como llevamos los frutos del enemigo, que son enemistad, contiendas, envidias, fornicaciones, adulterios y tantas cosas, que son los frutos de la carne. También vienen los frutos del Espíritu, y esos se dan automáticamente cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, pero otra cosa allí, ¿verdad?, que yo también entiendo sobre esto, porque también me quedé pensando. Dice que si nosotros permanecemos en Él, primeramente el fruto va a salir de nosotros, para que nosotros podamos llevar frutos, ¿verdad? Porque hoy en día, hermano, hermana, hoy en día hay mucha gente que se preocupa por todos los demás, ¿verdad?, en tratar de llevarles la palabra y esto, pero se les olvida tener una relación, una comunión con el Señor. Y tú sí andas trayendo todo allá, pero que al final te diga el Señor: no te conozco, pero Señor, si te traje mucho fruto, mira. Pero el Señor te va a decir: pero no permaneciste en mí. Así es que lo primero aquí que yo entiendo es permanecer en el Señor, para que el primer fruto salga de uno mismo, que el Señor es el que lo produce. Y entonces sí, tú vas a traer otros frutos. Nosotros miramos, ¿verdad?, cuando el árbol de frutas ya está dándolas, miramos que en la punta de las ramas pues están las frutas, ahí cuelgan a veces los gajos de la fruta. Pero sabemos nosotros que si esa rama
está cortada del árbol, pues ¿qué? ¿Qué fruto? No sirve de nada. Entonces lo único que tiene que hacer la rama es estar conectada al árbol. Amén. Para que entonces pueda tener ese gusto de que de ella cuelguen los frutos. Es lo mismo con Cristo. Cristo es el árbol, nosotros somos las ramas. Dijo Cristo, conéctense conmigo, estén conectados conmigo y los frutos van a venir, porque separados de mí es por nada, no pueden hacer nada, dice el Señor. Por eso, hermanos, este día vamos a cerrar orando, para que nosotros, hermanos, tengamos esa voluntad y querramos de verdad estar conectados con el Señor, porque la gracia funciona con éxito cuando el cristiano se conecta con Jesús. Amén. Y cuando el cristiano, como terreno, da lugar a que la palabra sea sembrada. Mira, hoy se ha sembrado en ti. Hoy la palabra ha brotado aquí por estos medios de comunicación. La palabra se ha sembrado, diciéndote, da un chance, da una oportunidad. Pues yo quisiera orar para que tú le des esa oportunidad, para que tengas esa fuerza de voluntad de darle la oportunidad al Espíritu Santo y que puedas disfrutar de la gracia que el Señor tiene disponible para todos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor esto. Oh Padre Celestial, qué hermoso cómo obras, cómo la verdad, sin nosotros entenderlo completamente, esta obra maravillosa de tu gracia opera en nosotros. Te agradecemos porque la verdad estamos disfrutando ya de esta gracia. Gracias, Señor. Cómo nos has perdonado tanto, cómo has limpiado nuestra vida, Señor, de todo pecado. Cómo, Padre, en esta gracia nosotros nos deleitamos. Y, Padre, no somos lo que debiéramos ser, pero lo que somos hasta ahora ha sido obra tuya, ha sido la obra del Espíritu Santo. De manera, Señor, que te agradecemos porque sembraste tu semilla en nosotros. Ahora entendemos, Padre, que esta semilla debe crecer como esa legumbre que se convirtió en árbol, esa legumbre que nos dice la parábola aquí de mostaza. Sabemos, Señor, que no podemos quedarnos así, que la semilla se sembró y no hay fruto. No, Padre, sabemos que debe haber fruto y esto se va a lograr en la medida en que nos mantengamos conectados contigo. Sí, de manera que te rogamos que por nada del mundo nos separemos de ti. Sí, que nada ni nadie, Señor, nos separe, ni las pruebas, ni nada, Señor, de las cosas de este mundo que nos atraigan, nos separen de ti. Oh, Padre, que andemos todos los días mentalizados, que conectados contigo debemos estar a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, sí, a través de un canto cristiano, a través, Señor, de una vida íntima de comunión contigo. Ruego, Padre, en este momento, por aquel hermano, hermana que va manejando, que está mirando la televisión, que está mirando en el internet y que ha últimamente, Señor, como dejado que el enemigo le atrofie la semilla que fue sembrada. Y, Padre, está tristemente hoy, pues allí viviendo en el pecado, alejado de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de esto, que debe regresar, que dé otra vez la oportunidad a que la palabra sea sembrada. Te pido, Señor, por él, por ella, para que vuelva la gracia y permanezca en la gracia. Y así disfrute hasta cuando venga la gloria y entonces la disfrute también. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén.